Saludamos como siempre la visita de Juan Tomás Olivero. Él es filósofo académico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y un viejo militante del Partido de la Liberación Tan Dominicana. viejo como la vejez. Pero yo supongo que todavía tú eres militante. De los viejos PLDistas. Sí, ¿De verdad? Yo no renuncio, ni he salido, ni tampoco niego que soy parte de esa estructura, no de su conducta, que son dos cosas diferentes. Valga la aclaración. Sí. Y que ese fue mi sueño, y que fue un derecho, y que fue lo que yo creí. ¿Cuál es la visión ahora mismo? Pero como el conocedor. lodazal de Reinaldo, tú no has caminado sobre ese lodazal. Mire, a mí me gustó mucho eso porque me recordó mi época de iglesia, ¿no? Sí, porque de las cosas que más le fascinaba a uno, hasta verlo en películas, ¿no? Las sandalias del pescador, sobre todo esto, fue ver a Jesús caminar sobre las aguas, allá en el lago de Galilea, ¿no? De Getsemaní. En Galilea. En el Galilea, en Galilea. Sí, el lago Galilea. Ahí fue que Jesús caminó sobre las aguas. ¿Y qué tiene que ver eso con...? No, porque con relación a Reinaldo, que él pasó por el fango y no se enlodó. O sea, como Jesús que no se mojó. Que no se mojó. Entonces, miren, Juan, yo traigo una cosita. Esto es de Pedro Sánchez, este señor murió. Son dice aquí, propuestas aprobadas en el sexto Congreso. ¿Ese Congreso de qué año era? En el 2001. ¿Uno? Ah, 2001. pues eso fue ya... Sí, en el 2001. Ya habían pasado por el... Pero, por ejemplo, en ese Congreso hay una propuesta, la 34, que era la que curaba y con la que Juan Bosch vacunó desde la fundación del PLD hasta el día... Pero en el 2001 fue que murió el profesor Juan Bosch. En el 2001, sí. ¿Y ese congreso fue antes de su muerte? ¿Y qué dice? Pero ya él estaba ausente. Recuérdese la crisis de la llamada presidencia en función que se discutió en ese congreso. Pero ya el profesor no influía en el 2001. No, ya estaba en su etapa final. Sí. Ya terminal. Estaba en su parte terminal. Sí. ¿Qué es lo que dice ese artículo 34? Pero ese artículo es interesante porque ese fue un artículo que desde el tercer congreso dice que los miembros del CP que pasen a formar parte de una función pública no electiva deberán cesar su función en el organismo y que el Comité Central lo sustituya. O sea, eso pasó con 63%. O sea, que no se podía, no se podía ser funcionario público y al mismo tiempo miembro del comité político. En eso mismo dice que los miembros del comité político no sean empleados del presidente de la República, porque un miembro del comité político... ¿Eso dice ahí también? Sí, en eso, entre todas esas... ¿Y se aprobó? Y eso se aprobó también. ¿Es el artículo 34 entonces? En el 34, lo que pasa es que en el 2005 esto se va a pique. Y ese artículo fundamentalmente... Pero esa fue la reforma estatutaria del PLD, que fue fruto de la primera experiencia de gobierno del 96-2000. Y ahí comienza... Y esa fue, yo recuerdo muy bien, sí, que el PLD consideró que había que adoptar una serie de previsiones para evitar lo que ya empezaba a asomar en el primer gobierno. Y ahí es donde desaparecen los círculos de estudio, aparecen los llamados comités territoriales, que son los llamados círculos de estudio. Ahí fue que se dio la gran transformación del PLD. Ahí es que se hace la llamada apertura, que yo dije... La masificación. La masificación, que yo decía que era una vivisección. Y eso no comenzó, un cuerpo en vivo. Eso no comenzó con el Frente Patriótico, más bien en el 96. Ahí comienza el proceso. El Frente Patriótico es la torre de Babel, sobre la que se confunde el lenguaje, se confunde el pensamiento, ya usted no sabe lo que es rojo, usted no sabe lo que es blanco, usted no... lo que es morado, lo que es morado, ni lo que es rojo. Todo era una misma cosa. Esa confusión del sexto congreso, que le voy a decir, que una persona que ha estado escribiendo mucho, y a propósito de eso, yo en el 98 escribí un artículo que se llamó el PLD, Juan Bosch, el PLD y la Torre de Babel. Porque Juan Bosch planteaba la unidad del pensamiento y del lenguaje. Usted recuerda que decía que un PLDista en San Pedro pensara igual y hablar igual que un PLDista en Barahona, que pensara y actuar igual que un PLDista en Santiago. Pero él le dio una consistencia de cuerpo muy fuerte al PLD y yo creo que mantiene eso. En el PLD se mantiene esa estructura de cuerpo y por eso el miedo de muchos a romper el consenso grupal.
y guardar silencio. Pero lo que pasa es que en el 8º Congreso, ¿te recuerdas cuando hablábamos acá en un mismo programa? Yo decía que ese Congreso era de la cintura para arriba, no de la cintura para abajo, porque esos documentos de ese 8º Congreso, la base no lo conocían. ¿Cuándo y los fue el mismos octavo, miembros no el octavo tuvimos Congreso? acceso. Los Sí. televidentes no saben, tú tienes que darle la fecha. ¿Eh? ¿En cuándo fue el octavo? Pero terminó ahora. ¿El último ese? Sí, tuvo como 5 años dando vueltas, ahora en el 14 terminó. ¿Cómo que terminó? Terminó se cerró el 8º Congreso. Ah, que ese fue uno que duró 2 o 3 años. Duró casi 5 años. Wow. 5 años duró. Sí, casi 5 años. Y se cerró. Ese es el último Congreso. Sí, el Norte Botello, que fue el último Congreso. Y no que había, es el 8º Congreso. no había adoptado previsiones para evitar que ese proceso No, siguiera. todo lo contrario. Todos los congresos posteriores lo que confirmaron y aseguraron es el desmantelamiento, la desarticulación y la degradación del PLD. Todos. ¿Qué salida, Todos. ¿Qué salida podría tener el PLD para la situación que se está viviendo ahora de crisis y de división interna? Fíjese que ahora es una crisis mucho más compleja, porque es una crisis política agregada a una crisis partidaria. El sistema de partido se ha ido a pique, porque no es solamente el PLD está en su peor situación, el PLD como tal. Pero el Partido Reformista nunca ha salido de esa situación, ni nunca ha sido otra cosa. Y el PRD es cualquier cosa menos un partido. Cualquier cosa menos un partido, porque los partidos pasaron a ser propiedades de los dueños que se llaman dirigentes o los llamados presidentes que deciden por los partidos, porque el no carecer de una ley de partido que cree el sistema y que lo regule, a eso que han vamos. impedido o se han Que lo negado han impedido, a legislar. porque la para evitar. voluntad, el autoritarismo y el sentido de propiedad es el que se impone en la cosa. ¿Quiénes son los que se ponen de acuerdo? Es el PLD. En el llamado PLD cerrado de Guerra Fría, hasta los circulistas participaban del consenso y de la discusión y se expresaban a través de su comité de base. No podían votar, pero en el PLD cualquier cosa que se hiciera hasta el 94, tenía que pasar a la aprobación de la universalidad de los miembros del partido. Bueno, pero yo citaba hoy que ha salido ahí, ayer salió en Acento, la renuncia del profesor Juan Bosch en el 91. En el 91, ¿y por qué lo Tú renunció? tienes que tener esa carta del profesor, porque yo hace tiempo que la ando procurando y no la he conseguido. Yo tuve el Vanguardia, yo le hice llegar y usted ¿Tú recuerda. estabas en Vanguardia? En el periódico, tú eras de los redactores, ¿no? No, yo pertenecía al equipo de prensa, pero nunca, yo escribía en Vanguardia. Sí. Y mis primeros artículos a la crítica de eso, yo lo hice en el propio Vanguardia. Escribí 4 artículos y cuando fui a escribir el 5º me lo prohibieron. ¿Y en qué año fue eso? Yo me denuncié, en el 2001, todos. Ya en el 2001. Entonces me fui a escribir al Siglo. Escribía desde el Siglo todos mis artículos. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Bueno, pero Juan Bosch lo dijo y cuando Juan Bosch renunció, una de las personas que estaban ahí, que tenía todo el sentimiento bochito, que era Juana Sánchez, que los miembros del comité político y del comité central entraron en lágrimas. ¿Sabe cómo le llamó ella a esas lágrimas? Lágrimas de cocodrilos. Le llamó la Juana señora Sánchez. Juana Sánchez. Juana sí, una Sánchez, activista en esa época, tradicional. en ¿Y esa ella está época. viva? Sí. ¿Y ella sigue siendo crítica o no? No le sé decir, porque no he No visto, sabe. no he visto. Está en silencio, está en silencio. Está en silencio, está en pausa, como dice uno. En pausa, así le Sí, dicen allá. Habemos mucho en pausa. Así le dicen en el PLD. No, le estoy poniendo el nombre hoy yo. Ajá. Pero dime una cosa, en definitiva, bueno, esa fue él volvió al PLD porque él dejó Sí, de lo lado, pero ya convencieron. él ya previó que su esfuerzo por crear una nueva estructura estaba haciendo agua, que la pequeña burguesía Además de estaba su indignación. burlándose de él. Exacto, además su indignación contra esa pequeña burguesía, que nada más piensa en los cargos el y dinero, en acumular. y acumular bienes, como lo decía Juan Bosch, también alegó que ya él estaba consciente del deterioro de su salud
Y lo dijo claro. En el 91, En sí. el 91, yo no, en ese discurso le dice, ya yo no tengo la salud para ser un jefe de Estado. ¿Por qué se presenta en el 94? ¿Cómo se presenta? Yo no lo entiendo. Sí, no se entendió, porque ya en la No lo misma entiendo. campaña del 90 ya se notaron sus vacíos Sí, mentales. sí. Y él no debió haberse puesto otra vez en el 94. Pero bueno, eso ocurrió. Lo que sí es indiscutible, que uno se pregunta muchas veces, ¿y si el profesor reviviera, si pudiera revivir y viera lo que fue su obra de partido, qué tú crees que le pasaría a él? Bueno, yo pienso que algún espíritu le anunciará que lo que él creó y construyó no es lo que hoy existe y se niega a resucitar. Ajá. Ah, él se negaría. Se negaría a volver a la Sí, vida. se queda en La negaría, Vega, se queda en La sí. Vega. Aún cuando fuera posible Sí, no, no, volver, se él queda diría, no, transitando yo en ese no pasillo vuelvo. que llaman de penando. Sí, en el limbo, en el limbo. limbo, Digo, ya lo suprimieron el limbo. sufriendo Vaticano. por lo que ve, porque no fue lo que él quiso construir, porque el PLD para Juan Bosch fue su mejor obra. Su Pero mejor eso es obra. una pena muy grande El que él debe de partido tener. mejor organizado en América, ese era su Orgullo. Su orgullo. Y Su fue muy orgullo. bien organizado. Mira, Claro. el PLD ha montado un dominio del Estado grande, de verdad. Sí, porque en la cultura de formación política Sí. y de desarrollo político, y en el PLD todos estábamos concebidos De habilidades políticas. para ser oficiales, como decía Sí. Juan Bosch, dirigente. Era la formación te orientaba para ser dirigente. No, y además era con una sabiduría política. Alguien me contaba en estos días que Juan Bosch decía, bueno, vamos a hacer una reunión en tal parte. ¿Cuántos asientos tiene? Le dice, bueno, hay uno de 400 y uno de 700. ¿Y cuánta gente usted cree que podemos llevar? Bueno, profesor, tal vez podemos llevar 300, 400. Vamos a coger el grande a ver si lo llenamos. Dice, no. Cojamos el chiquito para que lo rebasemos. Exactamente, sí. Sí, Para que la lógica. gente diga que no y usted cupo la recuerda que cantidad de Juan gente Bosch que se daba llegó. hasta cuando alguien decía en ese momento que había un auténtico liderazgo en los tres partidos, porque perdió, por eso yo escribí un artículo, perdió sentido ser miembro de un partido hoy, porque antes usted podía ser reformista, pero era reformista, y sabía que estaba con un dirigente político. Usted era peñagomista o era PRDista y usted sabía hacia qué tipo de qué modelo de sociedad se organizaba y se orientaba hacia el socialismo democrático, hacia la economía mixta, o ver a un Jacobo Magluta discutiendo principios económicos, forma del Estado y cómo preservar el mejor bienestar para la sociedad. Y a Juan Bosch. Y los debates eran por el bienestar de la sociedad y por el desarrollo de la sociedad. Pero ahora no, Ahora dame lo mío. dame lo mío. No, pero siempre se hay debate, no exagere. ¿cómo ¿Cuál no? debate? Ni siquiera quieren debatir en las elecciones La campaña para postular los electoral. programas de gobierno. Y los programas se presentan tarde. El Se PLD presentan presentó su tarde. programa muy tarde el año sí, pasado. porque ya no hay eso. Lo primero que se pensaba era en el programa de gobierno. Bueno, Juan Bosch tuvo en el año 1973-74 meses discutiendo el programa de gobierno de Dignidad Nacional. De Dignidad Nacional. Eso duró como 6 meses. Empezó antes de la llegada de Camaño y se interrumpió y volvió. Y se incidentaba y se suspendió un evento en Santiago y no asistía a un evento y se iba de un evento porque no se estaba discutiendo sobre la base de los principios de qué hacer con el Estado y hacia dónde orientar la sociedad. Bueno, pero Juan Sí. Tomás, tú has tenido problemas en estos días en Barahona. Sí, cuéntanos, Porque ¿qué fue- Juan qué fue lo Tomás que es pasó? una especie de como de zar barahonero. Sí. Sí. Mire, nosotros estamos pasando por un Olivero y el proceso, doctor Olivero allá, Praede. Praede. Olivero. que ha venido aquí a este programa varias Mire, veces. yo lo voy a coger una Y síntesis. fue al candidato a alcalde, por cierto que no ganó, No, pero estuvo bien posicionado. estuvo bien, él Porque ir sacó contra mucho. todos, ¿Eh? ir contra todos, y a veces hasta contra las reservas de los propios que están con él, por un problema humano, de que yo quería ser yo y no tú, y no darte el apoyo para que tú tengas el éxito Todo eso. total, toda esa parte. Todas esas miserias Pero a pesar de están eso, en la política. a pesar de eso, se colocó en un 30%. Sí. No, yo sé que él era fuerte en Barahona. ¿Qué es lo que pasa? Mire, por En ejemplo, Barahona. yo lo voy a leer Breve, rápido porque Sí, breve. queda poco para tiempo. hacer el comentario sobre la base de esto, que es la base sobre la que la Procuraduría General de la República, su Inspectoría General,
hace un dictamen de archivo de una acción de juicio disciplinario que habíamos solicitado por esta causa. El día 22 de julio del 2016, a eso de las 10 de la mañana, un gran contingente policial se presenta a la casa de mi madre, donde vive mi hermana María Altagracia Olivero, ubicada en la calle Sánchez 234 del barrio Sabica, en Barahona, supuestamente para ejecutar una orden de arresto en su contra. Junto con mi hermana se encontraba mi madre, Tomasina Figueredo, de 87 años, en compañía de dos adolescentes. Los policías penetraron de forma abrupta a la casa, la acercaron sin contar siquiera con la presencia de un fiscal. ¿Y cuántos policías eran? Más de 70 policías. No. De todos los departamentos. En Barahona, más de 70 policías para llenar una casa. Yo estoy leyendo para ir a buscar algo. Sí, yo estoy leyendo esto intencionalmente. ¿Usted sabe por qué? Porque esta es la base legal con la que la Procuraduría de manera absurda hace un archivo. Eso está firmado por la licenciada Miriam Altagracia Córdones, que es la que llevaba el caso, a quien yo respeto, admiro. No sé qué pasó. Y yo. Eso es acta de declaración voluntaria el 7 de diciembre en la Procuraduría. Yo hago una denuncia el 25 de julio y ellos toman como base la denuncia para decir que esto carece de prueba. Óigame bien, más de 70 policías penetran a la casa. Cuando hacen el allanamiento, yo estoy en Santo Domingo, me llaman, le pido que me pongan el oficial que estaba comandando, un coronel de la policía. Le digo, ¿qué es lo que pasa? Me dice, no, que estamos haciendo una acción. Y yo, ¿pero qué acción? Una orden de arresto. Y yo, ¿pero ustedes tienen una orden de allanamiento? Y, no, yo soy abogado. Y yo, esa es la base legal para la actuación ilegal que usted está haciendo. Le digo, le doy 2 minutos para que salga de la cárcel y se aleje de ella. Me dice, usted es un loco. Y yo, eso lo veremos en su momento. Entonces, andan sin un fiscal. Se va el coronel a buscar el fiscal Corintio a la fiscalía y regresa con él, pero él anda con la orden de arresto. Él anda con la orden. Y la arrestaron a su hermana. Entonces, cuando llega el fiscal Corintio y el coronel juntos penetran a la galería de la carta, que es parte del espacio de privacidad de la vivienda, que la Constitución dice que la morada es inviolable, y por los brazos sacan a mi hermana entre los dos. Pero no solo eso, Cuando la sacan de la vivienda y la montan en un vehículo, ¿ustedes saben qué vehículo la montaron? En un vehículo de la DICAN, de la Dirección de Narcóticos de la Policía. Estábamos hablando... ¿Y por qué era el fundamento de la detención? Ya rápido, se acabó el tiempo. Una deuda y 3 querellas. Y 2 querellas que le habían puesto en materia civil. Hacen una acción pública penal de esa naturaleza. ¿Y era una demanda civil? Sí. ¿Y había 70 policías ahí? Sí. No, hombre, 70 es una exageración. Exacto, sí. Supongo que serían 20. De todos los departamentos, con todas las armas, camiones y camionetas y motores. Fue un escándalo infamante. Pero a todo eso, la Procuraduría dice que no hay pruebas. Que los hechos bueno, que se pero eso debe entonces, ser... porque parten de una interpretación semántica. Pero eso te pasa a ti sí. Porque tú te metes a cuestionar al PLD y a tus compañeros de partido. Exacto. Porque ya una vez balearon a un hijo tuyo. Tuviste que echar una pelea hasta que lograste una condena. Sí. Y entonces tu hermano se pone a competir por la alcaldía en Barahona. Sí. Mire, por ejemplo, que yo le pido, el 25 es 3 días después que se cae una medida de coerción que le conocen y que el titular incluye. Y hay un principio de unidad del Ministerio Público, que cuando un Ministerio Público actúa el otro por lo otro. Pero en ningún momento yo digo que el fiscal titular se hace acompañar de la policía. Ese coronel, sin la presencia de un fiscal, hizo el operativo, cercó, allanó y se llevaron y condujeron pero encima de eso el fiscal no tiene que ver titular. Pero la tuvieron que pero poner no tiene que ver fiscal, pero se supongo. presenta a las 6 de la tarde, yo hablo con él por teléfono a las 10 de la mañana y digo, ¿qué es lo que está pasando? Me manda donde otro ministerio público, hablo de ese ministerio público, me manda ante el que hizo el allanamiento y me dice, no, estamos haciendo una orden, no hay problema, van a tener una respuesta. Miren, nosotros no vamos a objetar el archivo.
porque yo quería el criterio. Nosotros negociamos frente al procurador de la Corte de Apelación en 3 ocasiones, en presencia del procurador. Y en todas las negociaciones que hicimos, el titular aceptó que hubo uso desproporcionado de la fuerza. Juan Tomás Olivero, muchas gracias. Ahora, la acción penal, yo no soy abogado, sino casi abogado. No, ya. casi abogado. La acción penal, esa acción de juicio disciplinario, yo la hice con una intención procesal de que no perimiera la acción. Y a partir de ahora tenemos un año para actuar penalmente contra él. Que no solo es un filósofo académico, militante del Partido de la Liberación Dominicana, que insiste en seguirlo siendo, sino que además es un cuasi abogado. Y hay que recordar que un hijo de él fue baleado por unos policías después de ser detenido, casi lo matan una noche. Me llamó por teléfono al aire cuando yo estaba en jornada extra y sacamos la información rápidamente. Pero bueno, hubo un proceso. ¿A cuánto fue que condenaron al policía? A 10 años. Finalmente ese abogado, cuasi abogado, logró que la justicia condenara al policía que le metió un balazo casi mortal a su hijo a 10 años de cárcel. Muchas gracias, Juan Tomás Olivero. Tú eres persistente en una y otra. No, y tiene...